Vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 3, ¿sí? En este capítulo vamos a estudiar nociones básicas de combinatoria. La combinatoria es un área de matemáticas, así como el álgebra, el análisis, la geometría, la topología, y de hecho tiene relación con todas las demás áreas de matemática. En combinatoria lo que uno hace es estudiar estructuras finitas en general, ¿sí? Pueden ser conjuntos finitos, conjuntos parcialmente ordenados finitos, que algo de hecho ya hablamos en el primer capítulo. La teoría de grafos, ¿sí? Finitos o infinitos, en realidad se enmarca dentro de lo que es la combinatoria. Teoría de grafos es algo que sin duda van a estudiar los que estén haciendo ciencias de la computación, ¿sí? Un grafo es simplemente consta de un conjunto de vértices, ¿sí? Lo podemos pensar geométricamente como si fueran puntos. Por ejemplo, acá tenemos estos 6 vértices y uno puede tener aristas entre algunos de esos vértices, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos considerando lo que se llama el grafo completo de 6 vértices. Acá tengo todas las aristas posibles entre dos de estos puntos, ¿sí? A ver si no me falta ninguna. Acá tengo esta acá. Bueno, creo haber puesto todas las aristas posibles. Y un problema que uno puede considerar es el siguiente. ¿Qué pasa si agarramos y a cada una de estas aristas la pintamos de rojo o de azul? Bueno, si quieren pueden probar como ejercicio que después de hacer eso, siempre va a existir un triángulo monocromático, un triángulo donde las 3 aristas tengan el mismo color. ¿Sí? Esto está dentro de lo que se llama teoría de Ramsey y tiene que ver con problemas de existencia dentro de lo que es la combinatoria, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer en la materia, en realidad por una cuestión de tiempo, no tiene nada que ver con esto, es solamente cosas de combinatoria numerativa. Eso es contar los elementos que tiene un conjunto, ¿sí? Entonces, vayamos ya a un primer problema, ¿sí? El primer problema es entender qué quiere decir eso. Si nosotros tenemos un conjunto A, entonces el cardinal del conjunto es justamente la cantidad de elementos del conjunto. ¿Está bien? Bueno, antes de ahondar en esta definición, que si bien es intuitiva, por ahí no es muy sencilla, vamos a hablar de un problema que uno puede tener en la vida cotidiana, ¿sí? Y ahora vamos a volver a lo que es cardinalidad. Supongamos que tenemos 2 varillas metálicas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, me pregunto si estas 2 varillas miden lo mismo o no, si tienen la misma longitud. Bueno, hay por lo menos 2 maneras de pensar ese problema. Uno podría agarrar una regla, ¿sí? Y medir la primera varilla, ¿sí? No sé, lo que sea, mide 35 centímetros. Y después ir con la misma regla y medir la segunda varilla. Y bueno, y ahí va a ver si la segunda varilla también mide 35 centímetros, entonces ambas miden lo mismo. Y si no, de hecho va a poder saber si la segunda varilla es más corta o más larga que la primera. Bueno, hay una segunda manera de pensar el problema, que es no comparar con un tercer objeto, sino simplemente poner la primera varilla y poner la segunda varilla al lado. Entonces ahí vemos directamente si miden lo mismo o si hay una varilla que es más larga o más corta que la otra, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el tema de cardinalidad y cómo se relaciona con este ejemplo? El cardinal de un conjunto es una manera de medir la longitud del conjunto, ¿sí? En realidad lo que mide es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces, supongamos que tenemos 2 elementos, A y B. Y al igual que con las varillas, nos gustaría saber cuál de los 2 conjuntos es más grande o si tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, uno puede usar la misma idea que con la regla y agarrar y decir, bueno, supongamos que el conjunto A tiene como elementos, no sé, digamos A, B, C, D, ¿sí? Supongamos que este es el conjunto A. Entonces, para saber la cantidad de elementos, lo que puedo hacer es enumerarlos, ¿sí? Digamos, si bien los elementos de A no tienen un orden, también es simplemente un conjunto, uno los puede ordenar de cierta manera y decir, bueno, este para mí va a ser el primero, este el segundo, este el tercero y este el cuarto, ¿sí? Enumeramos a los elementos y así sabemos que hay 4 en total. Ahora, una enumeración de los elementos de A es exactamente lo mismo que una biyección entre este conjunto, 1, 2, 3, 4, y este conjunto que está acá. Es una función biyectiva que va del conjunto de abajo en el conjunto de arriba. ¿Cómo es esa biyección F? Bueno, es la función que manda 1 en A, 2 en B, 3 en C y 4 en D. ¿Está bien? Esta es una función que es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva, ¿sí? De hecho, uno puede encontrar también la inversa en el otro sentido.
Bueno, y uno podría hacer lo mismo con el conjunto B. Puede agarrar el conjunto B, que no sé qué elementos tendrá, E, F, G, etc. ¿Sí? Y puede tratar de volver a medir con una regla, el conjunto B. Agarra y dice, voy a enumerar a los elementos, ¿sí? 1, 2, 3, y me voy a fijar hasta qué número n llego al enumerarlos. Si este número n es igual a 4, entonces significa que estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de entender el cardinal. Es estableciendo biyecciones con estos intervalos enteros, que van desde 1 hasta cierto número n. Ahora, hay una segunda manera de tratar de entender cuándo dos conjuntos tienen el mismo cardinal, que no necesita de un tercer conjunto. Vamos a tratar de compararlos directamente. Supongamos que tenemos A y B. ¿Sí? A lo podemos pensar como un conjunto que tiene ciertos elementos. ¿Está bien? Podrán ser en este caso A, B, C y D como antes. B tendrá otros elementos. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos saber es si A y B tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, van a tener la misma cantidad de elementos si justamente hay un emparejamiento. Si podemos asociarle a cada elemento de A un elemento de B. ¿Está bien? Si pasa esto, justamente A y B tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, pero ¿qué es un emparejamiento? ¿Sí? Emparejar a los elementos de A con los elementos de B. Es justamente definir una función f biyectiva que va de A hasta B, porque a cada elemento de A le corresponde uno y solamente uno de los elementos de B. Entonces, si existe una función biyectiva, A y B tienen el mismo cardinal. Y ahí tenemos la segunda manera de comparar a dos conjuntos. Tienen el mismo cardinal si existe una función biyectiva. Lo que tiene de bueno esta segunda manera de entender el cardinal es que de hecho uno lo puede extender para conjuntos infinitos. ¿Sí? En esta materia no nos vamos a meter con conjuntos infinitos, o en realidad con diferentes cardinalidades, diferentes nociones de infinito. Eso lo verán probablemente en cálculo avanzado los que sigan la carrera de matemáticas. ¿Está bien? Acá vamos a trabajar solamente con conjuntos finitos. ¿Sí? Bueno, estas son las dos maneras o dos maneras que vamos a trabajar acá y son las dos definiciones de cardinalidad que vamos a usar en los primeros ejemplos. ¿Está bien? Bueno, paremos por ahora, ¿sí? Nos queda mucho por decir en próximos videos.